Muy buenas noches, soy la maestra Andrea Viridiana Larrina Hernández y a continuación les voy a presentar lo que es la finalización de mi tema de tesis en el seminario de investigación 3, que es lo que estoy cursando en estos momentos. El tema de mi investigación es cómo afecta la pandemia que se originó del COVID-19 a los alumnos en educación primaria en el municipio de Simojovel de Allende en el tema de rezago y deserción escolar. La educación es uno de los elementos sociales más importantes para el desarrollo, como bien lo había dicho, de una sociedad, ya que en base al aprendizaje o en base a las enseñanzas se crean y se forman individuos que serán capaces de desenvolverse en el entorno social y que favorecerán al desarrollo de esta. Cuando se da la pandemia del COVID-19, como ya todos lo conocemos, surgen ciertas irregularidades más en el caso de la educación, pues se tienen que cerrar las aulas, los niños tienen que estar en casa para resguardarse y no enfermarse. Entonces se llevan a cabo diferentes estrategias para que la educación no se viera pausada, entre ellas y la más común, la educación en línea. Pero ¿cómo dentro del municipio de Simojovel de Allende se llevó a cabo todo esto? Primeramente hay que destacar que el municipio es un municipio sumamente en bajo desarrollo, que la mayoría de sus habitantes son de un círculo social bajo o que le dan más importancia a otros aspectos que al de la educación. Es por eso que dentro de esta tesis vamos a desarrollar un poco de cuáles fueron los elementos que dificultaron la enseñanza y el aprendizaje de los niños a nivel primaria dentro del municipio, cuáles fueron sus principales elementos, y vamos a ver también si en base a esta investigación podemos formular nuevas estrategias que están dentro de los principales objetivos para que ese problema vaya decreciendo. Dentro de la justificación podemos tomar en cuenta, como ya mencionaba, que la educación es uno de los elementos principales para el desarrollo de una sociedad. Entonces, ¿cómo justificamos nuestra investigación? En base a ello, podemos determinar que la deserción escolar y el rezago educativo son temas que siempre han permanecido, pero tras la latente de la pandemia que se vino dando, se fue aumentando el riesgo de que este problema se diera. Este problema era en ocasiones muy visto en alumnos de preparatoria, de secundaria, pero muy rara vez en alumnos de primaria. Entonces, ¿qué ocasionó o qué provocó que la pandemia pudiera hacer que aumentaran los números de rezago y de deserción escolar dentro de este municipio? Esto es lo que vamos a ir checando a lo largo de esta presentación. Dentro de la investigación se desarrollaron varias hipótesis con las que, en base a los datos arrojados, se pudieron comprobar, entre ellas el desinterés, la falta de recursos o elementos académicos para que se lleve a cabo la educación, así como también el trabajo infantil. Dentro de las variables que podemos encontrar se encuentran desinterés, analfabetización, deserción, rezago, educación, y el tipo de investigación que se realizó es cualitativa. Dentro de la población, como ya se mencionó, fueron 2 escuelas a nivel primaria rural como urbana del municipio de Simojovel de Allende.
y como método hicimos el uso de encuesta, observaciones a los padres de familia, directivos, docentes y alumnos. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Dentro del marco teórico, los temas que se trataron fue qué es la deserción escolar, causas, clasificación de la teoría de la deserción escolar, características del desertor escolar en un primer momento, después disminución en el rendimiento escolar, principales características del alumno con bajo rendimiento académico y por último pandemia y educación. Cómo estos elementos sirvieron para desarrollar la investigación en conjunto con todos los elementos recabados para obtener una sola respuesta y estrategias a estos dos problemas que se presentan, no solo dentro de este municipio, sino en todo el mundo. En forma de conclusión, podemos encontrar que, de cierta manera, el hecho de que surgiera la pandemia hizo que crearan muchos cambios dentro del sistema educativo, entre ellos la manera de enseñanza. Optamos por tomar en cuenta dos tipos de primarias, la rural y la urbana. En ambos casos se llevan diferentes tipos de estrategias para desarrollar y para no frenar la educación. En el caso de la rural, que son comunidades que están incomunicadas, que carecen de señal, que el transporte o las vías de transporte están deterioradas o son muy escasas, los maestros de estas comunidades optaban por utilizar cuadernillos y subirlos cada 15 días, cada mes, estar 2 veces a la semana dentro de estas comunidades con las medidas sanitarias correspondientes. Porque 2 días para la entrega y recepción de tareas, pero así también a la vez para la resolución de dudas. Es muy claro y es muy sabido también el mencionar que dentro de las comunidades la analfabetización es mucho mayor a una zona urbana. Los padres de familia se dedican al trabajo del campo y por ende, cuando los niños dejaron de asistir a la escuela, ellos tuvieron que sumarse a sus padres, dejando a un lado las actividades académicas y llevando a esto al rezago educativo, que aún así es persistente sin la pandemia. Esto se dio de mayor manera cuando ésta se presentó. Muchos de los alumnos, por lo general de quinto y sexto grado, decidieron, primeramente, hubo una declinación en calificaciones, en aprendizaje, en enseñanzas, y optaron por darse de baja o simplemente dejar de entregar actividades, y esto los llevó a la reprobación en la mayoría de los casos, a pesar del apoyo de los maestros, y decidieron de esta forma dedicarse al campo como sus padres para poder apoyarlos en casa de manera económica, que es por lo general lo que se hace en una comunidad, ya que son tanto padres como hijos mayores en ocasiones, son sustento de sus familias o ayudan en los labores del hogar en el caso de las niñas. En el caso de las escuelas urbanas, aparte en su mayoría de cuadernillos, se realizaban videollamadas o también se dejaban actividades que se mandaban en línea y estas se calificaban cada semana. Pero los padres decían que no era lo mismo,
que los niños no querían trabajar, que se aburrían, que ya estaban desesperados. Entonces los padres de la misma manera optaban por ya no realizar las actividades, dejando los contenidos y las enseñanzas inconclusas. Esto es lo que pasó. En su mayoría de los niños igual de la primaria urbana, los de quinto, sexto grado, decidieron darse de baja a falta de desinterés y decidieron en su mayoría mejor ponerse a trabajar. Entonces podemos entender que uno de los principales factores para que esto se diera, estos dos problemas se dieran, primeramente es el desinterés por parte de los niños, el trabajo infantil, también como la necesidad de llevar un sustento a casa, así como también el capricho por tener dinero en manos, que aunque fuese poco, a los niños les servían para cubrir ciertas necesidades. Entonces también el desajeno de los padres, cuando al principio ayudaban con las actividades, pues el largo tiempo que estuvimos sin clases, ellos se desajenaron por completo de sus hijos. Entonces, ¿cuál fue una de las principales estrategias? Principalmente desde mi punto de vista y desde la escuela urbana. Citar a los niños 1 o 2 veces por semana, partiendo los grupos a la mitad para que ellos pudieran resolver sus dudas con los maestros, dándoles cátedras presenciales. Esa fue una de las estrategias que se implementó y que afortunadamente han servido en su mayoría. También otro de los factores que influyó fue el acceso a las vías de comunicación, como son el internet, la señal telefónica. Dentro del municipio hay muchas caídas de redes telefónicas y esto afectó también a que hubiera un descontrol en la enseñanza. Pero es importante destacar que con esta nueva estrategia de estar recibiendo a los niños 2-3 veces por semana por mitades de grupo y con las medidas sanitarias necesarias, el avance ha ido progresando. Eso es importante de reconocer.